Trabajo colaborativo Unidad 1, presentado por Edgar Mauricio Calderón Ospina, Óscar Andrés Benavides Parra, Jorge Tapiero Ramírez, Óscar Abel Luna Riojas, Cipriano Atertúa Grajales. Presentado a Pedro Uriel Rojas Gualteros. Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD, especialización en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo. Ibagué, Tolima, 2013. Trabajo colaborativo, Arqueología de la Educación a Distancia. Introducción. En un mundo en constante movimiento es necesario acoplarse y ser un ente activo. Día a día se transforma y evoluciona el conocimiento, las herramientas, la tecnología y los procesos con los cuales interactuamos. Por ello, en la educación nace la necesidad de incorporar a las personas que históricamente no pueden acceder a un proceso educativo tradicional, personas con bajos recursos, personas campesinas y de poblaciones geográficamente lejanas, que gracias a la educación a distancia que brinda la posibilidad de suplir estas necesidades y que gracias a la evolución que esta viene madurando desde el siglo XIX, en la cual esta se valía del correo o telegrama, pasando por la educación a distancia, soportada por la radio, la televisión. Ya hemos evolucionado hasta llegar a los ambientes virtuales de aprendizaje o e-learning, los cuales, soportados en las tecnologías de la información y las comunicaciones, nos han dado grandes oportunidades y ventajas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las tecnologías de la información y la comunicación han hecho parte significativa en la educación a distancia y en el desarrollo del aprendizaje autónomo, puesto que son considerables por ayudar en la didáctica como base fundamental en la búsqueda del conocimiento, vinculando la virtualidad y las modalidades de educación a distancia. La clasificación e identificación de los actores y las características de cada una de las generaciones y los medios y mediaciones permiten identificar de manera detallada cada uno de los elementos que componen el desarrollo de la educación a distancia y la importancia que han tenido para la comunidad. Educación a distancia es una alternativa de formación educativa de calidad y muy completa que permite que las personas que por limitaciones económicas, físicas o por dificultades de acceso en su ubicación geográfica, personas que no pueden hacer parte del sistema educativo tradicional, tengan la oportunidad de formarse académicamente haciendo uso de las tecnologías vigentes, que junto con el acompañamiento de tutores permiten que el desarrollo del aprendizaje autónomo y convierte al estudiante en un autor principal en su proceso de formación. Arqueología de la educación a distancia. Para hablar de la evolución de la educación a distancia, existen diferentes puntos de vista, para lo cual, según el autor, la educación a distancia trasciende de generaciones o fases. Algunos de estos autores son: Taylor, en 1992, identificó las generaciones a través de las cuales los modelos de educación a distancia y las tecnologías de distribución son relacionadas. Vamos a ver la línea del tiempo de las diferentes generaciones. Entonces, primera generación, correspondencia. Esta empieza a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Se caracteriza porque los profesores son los protagonistas del proceso de aprendizaje e inculcan su percepción del conocimiento. En cuanto a la formación, se posibilita la planificación cuidadosa de la utilización de recursos y una metodología que priva de la presencia del profesor. Esta potencia el trabajo independiente y por ello la personalización del aprendizaje. El medio de comunicación es unidireccional y se emplea el correo postal. Segunda generación, multimedia. Esta se desarrolla en 1960 a 1985. El tutor está dedicado al diseño de la producción y generación de material didáctico. En esta
generación, el texto escrito comienza a estar apoyado por otros recursos audiovisuales, audiocasetes, diapositivas, videocasetes. El teléfono se incorpora a la mayoría de acciones en este ámbito para conectar al tutor con los alumnos. Los medios empleados son la imprenta, los recursos audiovisuales, audiocasetes, diapositivas y videocasetes. El teléfono se incorpora la radio y la televisión. Tercera generación, telemática. Esta se desarrolla en 1985 a 1995. El profesor propende por el estudio independiente. En esta generación, el estudiante empieza a participar en su proceso de aprendizaje. Esta generación estaría conformada por la educación telemática, la integración de las telecomunicaciones con otros medios educativos mediante la informática define a esta etapa. Esta tercera generación se apoya del uso cada vez más generalizado del ordenador personal y de las acciones realizadas por programas flexibles de enseñanza asistida por ordenador y sistemas multimediales. La educación empieza a centrarse en el estudiante. Cuarta generación, flexible aprendizaje. Esta se desarrolla en 1995 a 2005. El tutor es la persona encargada de hacer el seguimiento y el acompañamiento permanente del proceso educativo. Fomenta el aprendizaje autónomo, retroalimenta de manera sincrónica y asincrónica. El estudiante participa de su aprendizaje y se comunica de manera sincrónica y asincrónica. El Internet se convierte en una herramienta de educación y es posible la educación virtual por medio de herramientas sincrónicas y asincrónicas, además del uso de contenidos en línea. El ancho de banda propicia comunicación en tiempo real mediante el audio y video, transmisión de video a través de la World Wide Web y la utilización de video bajo demanda. Quinta generación, inteligente y flexible de aprendizaje. Esta generación se desarrolla desde el 2005 a la actualidad. En esta el tutor es el mediador, es la persona encargada de hacer el seguimiento y acompañamiento permanente del proceso educativo, fomenta el aprendizaje autónomo, retroalimenta de manera sincrónica y asincrónica. El estudiante cumple un papel activo en el desarrollo de su aprendizaje autónomo. Esta generación se caracteriza por la entrega de materiales vía Internet y se desarrolla a través de sistemas de producción automatizadas, de recurso de cursos, sistemas automatizados de asesoría pedagógica. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, donde se hace uso de la red de redes, el Internet, en el cual se puede realizar una comunicación de manera interactiva o bidireccional, por medio de la cual se puede tener una comunicación inmediata. El fortalecimiento y el uso de las aplicaciones web de tipo ambiente educativo virtual como Moodle o Blackboard, mediante las cuales hoy se desarrolla en gran parte de la educación virtual a nivel mundial. Es así como terminamos en la educación a distancia. Como conclusiones tenemos: la importancia del aprendizaje autónomo en la educación a distancia nos lleva a la formación integral en todo lo relacionado con la enseñanza, partiendo de las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas necesarias y apropiadas para transmitir motivación, posibilitando la entrada de la comunicación para educar y enseñar como sociedad informativa de los medios socioculturales que están presentes para la modernización del proceso de aprendizaje al alcance de todos. Como conclusión también tenemos que las 5 etapas de la educación a distancia demuestran que a través de la historia se ha buscado alternativas con los medios y mediaciones disponibles para ofrecer la educación. De esta manera siempre se ha encaminado a utilizar las tecnologías disponibles, sacando el mayor provecho desde la generación de la correspondencia, tanto así que en la actualidad la educación a distancia es una de las mejores opciones, no solo por las herramientas tecnológicas con las que se encuentra trabajando, también por la facilidad que permite el desarrollo del aprendizaje autónomo sin tener que asistir a un espacio físico. Bibliografía. Las anteriores teorías y manuscritos son
referencias de Burgos, de García, del licenciado Manuel Bandera Rebolledo, de Bats Alonso. Agradecemos a ellos por sus textos. Para terminar, quiero dejar el siguiente mensaje. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas. Muchísimas gracias. Universidad Nacional Abierta a Distancia.